Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Un día triste me choqué con la mentira y días duros tuve el miedo en las entrañas. Hay días de sol aunque el paisaje sea nublado, días eternos que amanecen acabados. Y pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Así los días no se cuentan, se marchitan. Así se escriben los días con letra chica. Días del barrio, la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Días curando cicatrices. Días más tarde van a abrirse. Días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Si nos parecemos, lo que soñamos esos días de pequeños. Agradecemos a la doctora Angelina Boadilla, que está participando de unas actividades que tienen que ver con su profesión, y este es el momento en que nos atiende unos minutos. Gracias, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. No, recién contábamos al aire acerca de algún tipo de versiones que ocurrieron después del fallecimiento de esta abogada joven, María Candela Benítez, que murió finalmente en el hospital de campaña. Y a partir de ahí salieron algunas versiones de COVID, de neumonía. ¿Cuál es la razón oficial de ese deceso, doctora? Sí, la paciente tuvo una infección generalizada, una sepsis, a raíz de la neumonía que estaba cursando, una neumonía asociada a COVID. Estuvo con una infección por COVID en inicio y luego sí se instala una neumonía bacteriana. Todavía fue todo tan rápido que también hay evaluaciones y laboratorios que están en proceso, pero sí fue una infección generalizada que lamentablemente se pierde la vida de una persona joven. Sí, impactante. Primero tuvo COVID, entonces. Ella estuvo cursando primero su COVID, viendo los antecedentes y el interrogatorio y bien, haciendo la investigación epidemiológica. Sí. Luego se le agrega la infección respiratoria, la neumonía bilateral y la infección generalizada. Eso es lo que produce el deceso y la pérdida de la vida de la paciente. Así que es una... Sí. Perdón, ¿qué me decías? Contaba, no, termine el concepto, por favor. No, iba a agregar nada más que lo importante de completar los esquemas de vacunación. Tenemos pacientes que estamos en temporada de diagnósticos, todavía hay influenza, todavía hay COVID,
los respiratorios que están circulando puede ser desde un resfrío, una gripe, a COVID también. Y es importante completar los esquemas de vacunación. Hay personas que consultan y que a los que se les hace el diagnóstico y tienen dosis muy incompletas o sin vacunas inclusive. Entonces es importante la vacunación. Cuando ella comenzó a cursar COVID, ¿estuvo internada o estaba en su casa? No hay antecedentes de haber hecho consultas durante su cuadro previo y a partir del día de la descompensación. Y ahí sí ingresa al sistema sanitario primero a un privado y un privado es derivado a nuestro sistema público y a partir de ahí ya descompensada con infección generalizada. Claro, en principio era una forma leve, digamos, nada hacía pensar un desenlace así. Y la verdad que anteriormente ella no asiste a un sistema sanitario, o sea, no hay una evolución previa a ese día viernes de cómo ha sido su clínica. Sí ha seguido con todas sus actividades, sus actividades deportivas, sus actividades laborales, y el viernes la descompensación y a partir de ahí sí ya se hace el diagnóstico de la infección generalizada, la sepsis, y bueno, esto que ya todos sabemos. Es importante la consulta temprana también, si uno está con síntomas respiratorios, si hay algún factor de riesgo, si uno no está vacunado, si hay una serie de factores o alguna actividad de estrés también, un cuerpo puede estar estresado por diferentes maneras, causas, ¿no? Por patologías o por diferentes causas también es importante hacer la consulta con el médico de manera temprana y sobre todo recomiendo la vacunación. Estamos en una etapa en donde la población perdió la percepción del riesgo de COVID y de influenza, o sea que las dos vacunas están disponibles, las dos pueden tener una evolución grave. En este caso fue una sepsis, una infección generalizada, pero inicialmente tuvo COVID. Claro, porque digamos acá fue COVID, infección y finalmente neumonía. La neumonía se agrega a su COVID, sí, y luego la infección generalizada. Lo último es la infección generalizada, en donde las bacterias salen de pulmón y se van para todo el cuerpo y producen estas complicaciones y lamentablemente el riesgo de vida, que es lo que sucedió. ¿Es un cuadro poco frecuente, doctora, o suele darse así de esta manera, estas secuencias? Si la consulta es temprana y no tiene factores de riesgo, no es frecuente. Así que si hay factor de riesgo, sí puede pasar, incluso con la gripe. La gripe hay una percepción baja de gravedad y en realidad la influenza también puede producir mortalidad. Cualquiera de las dos. El COVID la mayoría tienen evolución leve. Las infecciones bacterianas, las neumonías de la comunidad, que es lo que se agregó, también en la mayoría de las personas tienen una evolución ambulatoria, pero hay personas que se complican, por eso si no mejora la clínica hay que hacer la consulta, o sea, en el inicio, en el medio, el control que va indicando el médico y más aún si no mejora. Si los síntomas persisten, una gripe te dura 5 a 7 días y si los síntomas continúan, hay que hacer la consulta. Tenemos todo un sistema de salud, tanto público como privado, que garantiza la atención de calidad, así que no nos quedemos en casa viendo que pase solo. Doctora, usted decía la consulta temprana y la no automedicación también, ¿no? Porque por allí la juventud se mezcla todo, ¿no? Es fundamental porque se enmascaran los síntomas también, a veces genera esa falsa sensación de que va todo bien y están la automedicación, como vos decís, tal cual. Si hay dificultad respiratoria, si no puedo hacer mis tareas habituales, por ejemplo, si hago actividad física y me canso mucho en el gimnasio, no, algo no está bien, hago el reposo. Aparte del reposo, todas las patologías, todas en realidad necesitan reposo. Pero las virales, ya sea COVID, ya sea influenza, cualquiera de los otros virus, necesitan su reposo para que el cuerpo se recupere. Es sumamente importante, así que consulta temprana, el reposo que indica el médico y la no automedicación son fundamentales. Y le agrego la vacuna, sigo hablando de la vacuna porque las vacunas están disponibles y está habiendo un bajo número de vacunación en este momento. Suele suceder, es como son patrones que se van dando en la comunidad. Cuando desaparece la percepción del riesgo, que es más en invierno, tenemos mayor número de casos, entonces baja la vacunación, pero se puede completar ahora. Si ya pasó un año de la vacunación, lo hacemos ahora. Eso le iba a preguntar, doctora, ¿cuál sigue siendo el criterio para la vacunación? Aquellas personas mayores que tienen 5, 6 o hasta 7 dosis colocadas, ¿tienen que pasar un tiempo y volver a colocarse una octava si fuera necesaria? Al año. Hoy estamos
todos deberían tener sus 7 dosis en general. Fijarse el año en realidad de la vacunación. ¿Una vez al año? Una vez al año, hoy quedó una vez al año. En todos los que son de riesgo es fundamental la vacunación. Y para personas que no tienen por allí enfermedad de base o no son de riesgo, ¿también la recomendación es vacunarse cada tanto? La vacunación es anual, el que tiene factor de riesgo es cada 6 meses. Ahí está. Pero anual para todo el mundo, en general. Ajá, sí. Está, correcto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. ¿Cómo anda el tema del dengue en Corrientes? Porque ayer leí que el 80% de los casos de dengue, que no sé si serán muchos o pocos, pero se da aquí cerquita, en Formosa. ¿Cómo estamos en Corrientes? Sí, estamos siguiendo de cerca los brotes cercanos, si bien no son muchos, pero Formosa nunca dejó de tener casos. Chaco lo mismo, así que nosotros estamos en la vigilancia activa y en ese control y trabajo interbrote de eliminación de criaderos y descacharrado por los municipios. La etapa de prevención y a nivel del sistema sanitario la vigilancia intensificada, o sea, todo aquel que tiene fiebre y no le encuentra la causa, se estudia dengue, zika o chikungunya también. ¿Por ahora sin vacunas disponibles? Por ahora sin vacunas, empezó a ingresar al privado, eso sí, para los que tienen sus coberturas por las obras sociales, y en el sistema público todavía no ha ingresado nueva partida. Estamos completando segunda dosis de las partidas iniciadas, de las dosis aplicadas inicialmente. Esas están aseguradas y esperando el reingreso nueva, que sí está demorado por el stock limitado del laboratorio. Hablaba de Formosa, doctora. Formosa es un caso atípico, ¿no?, en el país, porque incluso en el invierno tuvo casos de dengue. Sí, fueron muy aislados, pero sí lo siguió teniendo. Y fue la característica en realidad del NEA y del NOA del brote anterior, en que nunca, sobre todo en NEA, nunca se cortó el brote. Nosotros este periodo que pasó sí logramos cortar la transmisión del virus y estamos ya prácticamente desde junio, última semana de junio fue el último caso y después no tuvimos más casos confirmados. Hay muchos en estudios, muchos que entran al laboratorio y le da positivo, dicen, pero en realidad son los positivos, son las memorias que quedaron de haber tenido en el brote anterior, le da los anticuerpos positivos, pero no están en dengue activo. Pero sí preocupa lo de sostener y tener circulación viral en provincias vecinas. Ya esto sucede en Paraguay, en Brasil, hace mucho tiempo lo tienen endémico. O sea, nosotros el gran trabajo que se hace es para que no sea endémico, y si existiera encontrarlos para que no tengamos ese brote que tuvimos en los ciclos anteriores tan importante y con tantas internaciones también, que fue totalmente atípico para nuestra población. Preocupa por eso, porque al tenerlo sostenido es latente el ingreso en cualquier momento a nuestra provincia también. Gracias, doctora, por atendernos. Muy amable. Sí. Gracias a ustedes. La doctora Angelina Bobadilla, entonces, contando esta situación de esta joven de 32 años que falleció, abogada, que comenzó cursando un cuadro leve de COVID, aparentemente. Después tuvo una infección y terminó, o el desenlace se produjo como producto de una neumonía, pero marcó, si bien no tenía enfermedad de base, sí quizás haya faltado una consulta por el hecho de que, viste,